tiene que obedecerlos. Pero hay un tiempo que se acaba el tiempo de la obediencia porque crecemos. Entonces continúa el tiempo de la honra. Y yo creo que yo en lo personal estoy en el tiempo de honrar. Yo quiero honrar a mis papás en lo que yo pueda, ayudándoles, sirviéndoles, apoyándolos, pues no peleándolos, no dándoles preocupaciones. Yo quiero honrarlos. Así que, pues eso es un deseo que está en mi corazón. Hay una cita bíblica, hermanos, que habla acerca del amor del papá y es Lucas capítulo 15 y versículo 11, hermanos. Me voy a ir rápido. Lucas capítulo 15, desde el 11 hasta el versículo 32. Habla la escritura del hijo pródigo, hermanos. Habla la escritura del hijo pródigo y hoy quisiera yo hacer una reflexión en este día especial. Quisiera yo hablar acerca de eso, de lo que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial, lo que nosotros somos, pero lo que nosotros tenemos en nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que hay en la casa del Padre que a nosotros nos debe de importar y nos debe de interesar tanto como para no abandonarlo? Fíjese, hermanos, dice, también dijo, o sea, está hablando de Jesús, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Fíjese que dice la escritura en plural, les repartió los bienes. O sea que siempre se enfoca en la parte que se malgastó el hijo pródigo, pero no se habla de la parte que también le dio al otro hijo. Se le repartió a los 2. No muchos días después, dice el versículo 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vio una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Fíjese, hermanos, que en estos versículos habla, me llamó la atención porque en un comentario bíblico, hace muchos años, cuando yo estaba en el seminario bíblico, uno de los maestros dijo, a lo mejor el maestro ni le puso atención, pero a mí me marcó en ese momento, son de esas palabras que te quedan para toda la vida, y el maestro dijo, yo pienso que el maestro leyó un comentario y dijo, la parábola del hijo pródigo no debió haberse llamado la parábola del hijo pródigo, debió haberse llamado el padre amoroso, porque en realidad quien muestra todo su amor, pues es el padre, porque hasta cierto punto vemos a un hijo que está en su casa, pero tampoco no se habla tanto de la honra que él está dando a su papá, sino habla de un padre que tiene la capacidad para tener un hijo treintón y todavía está viviendo en su casa, y allí está, pero tampoco no habla tanta historia la Biblia de ese hijo que está en él. Incluso habla cuando él se siente, cuando él viene y le hacen hasta fiesta al hijo que estaba muerto, pero que revivió, porque eso cualquier papá lo hace, y ahí es donde él sale a relucir, pero bueno, pero tampoco el enfoque, decía ese maestro, decía, debió haberse llamado el Padre amoroso, y esas palabras a mí me quedaron grabadas en mi corazón y mi mente, porque indudablemente tenemos a un Dios que nos ama, indudablemente nuestros papás siempre nos van a querer, no importa cuántos años tengamos, pero la mamá, el papá le va a hablar al hijo y le van a decir, hijo, ¿estás bien? Y su hijo va a decir, sí, estamos bien. Tengo un amigo que se llama Emanuel,
Mi amigo en una ocasión, él tuvo, en una ocasión él tuvo un problema y un carro extraño pasó y se lo llevó porque lo encontraron a la orilla de la calle hablando por teléfono, pero él siempre se ahorillaba a la calle para no manejar y hablando. Mi amigo siempre lo hacía. Pero en esa ocasión yo pienso que estuvo en el lugar equivocado, en un momento no, y en un lugar no tan seguro, y él se orilló y se puso a hablar por teléfono. Ahí le llegaron unas personas y le dijeron, a ver, ¿a quién estás hablando? Lo bajaron de su carro y él solamente alcanzó a hablarle a su papá, al hermano Beto, y yo me acuerdo que el hermano Beto, me acuerdo que él me dijo, cuando yo recibí la llamada y me dijo, estoy en tal colonia y un carro así me lleva, dice el hermano, cuando me dijo que llevaban a mi hijo en un carro así, salí de mi casa y yo quería aventarles el carro a cualquier carro de ese color que mi hijo me dijo, porque yo pensaba entre mí, ahí llevan a mi hijo. No, de rato me habló, dijo, no, ya me dejaron, nada más en lo que se aclararon las cosas. Pero dice el hermano, sentí esa impotencia y ese sentimiento de que yo perdía a mi hijo. Y siempre me acuerdo las palabras del hermano. Cada carro que yo miraba con las señas y los rasgos que mi hijo me había dicho, yo tenía bastantes ganas de aventarle el carro encima de ese carro porque yo pensaba que ahí llevaban a mi hijo. Entonces, el papá siempre va a tener este lado de misericordia y de amor. El papá yo creo que siempre va a tener este sentimiento por sus hijos y nosotros lo experimentamos con nuestros padres. Y si usted tiene su papá, yo creo que hubo un momento en la vida que los papás así van a tener un sentimiento por los hijos. Entonces siempre en consejería decimos, los papás deben de ser buenos papás, pero también los hijos deben de ser buenos hijos. Y entonces entramos en un debate, entramos en un pensamiento que es el tema de a veces de nunca acabar, porque me platicaban de un video que un papá pone unas cintas en una puerta, pone unos obstáculos para que los hijos no puedan pasar, y él tiene a sus 3 hijos atrás de la puerta, pone los obstáculos, y hay un hijo grande, hay un hijo del medio y hay uno pequeño, y él dice, ahora, a ver, el que pueda pase, y los 3 hijos están de aquel lado, y el grande pasa y ayuda al otro, pero el hijo más pequeño tiene miedo y llora y no quiere pasar y tampoco quieren que lo ayude. Entonces él dice, todos los hijos no se pueden tratar por igual porque cada hijo es diferente. Entonces ahí tenemos a Dios con todos nosotros. Dios nos pone en este mundo y nosotros vemos todas las pruebas y nosotros vemos todas las luchas y nosotros vemos todas las cosas como obstáculos, y yo tengo la capacidad de venir aquí, de venir a la iglesia, de ser puntual, pero otro no puede llegar, no puede ser puntual, y yo tengo la capacidad porque hay gente que dice, todo lo que yo le he pedido a Dios, Dios me lo ha concedido y Dios me lo ha dado, y yo le digo, y a ver cómo es que le haces, hermano, porque yo también le pido a Dios y Dios no me lo da. Y hay otro que dice, a mí, yo amo la oración y me levanto a las 4 de la mañana, a las 6 me estoy preparando porque yo ya oré 2 horas antes de salir al trabajo, y yo veo la historia de los hombres de Dios como Spurgeon, yo veo como Martín Lutero, que nadie le ganaba en la oración, que él fue muchísimo más allá de lo que los otros sacerdotes hacían, porque él era sacerdote, y él dice que él no se conformó tan solo con ese ministerio y con pertenecer a un clérigo, sino que él sabía que había algo más allá, y eso somos nosotros delante de Dios. Nosotros sabemos unos que tienen tanta capacidad, pero habemos unos que no tenemos la misma capacidad, o no sé qué es lo que hay dentro de nosotros, pero a pesar de todas esas cosas, hay uno que no peca en la semana, pero hay uno que se la pasa pecando todos los días, hay uno que peca nomás 3 días y otro que peca nomás un día, y hay otro que no peca toda la semana, pero o al menos no hace cosas que no considera pecado, y eso somos nosotros, somos los hijos pecadores, somos personas que incluso tomamos malas decisiones y nos va mal, y nos arrepentimos y nos enojamos, y Dios tiene que lidiar con cada uno de sus hijos, porque Dios es así. Y entonces el Señor saca estas palabras y dice, también había un hombre que igual tenía 2 hijos. Y hubo un hijo que no estuvo conforme con lo que él tenía en la casa de su padre y pidió la parte que le correspondía por ley, porque en la ley judía
había un momento que los hijos recibían su herencia, su parte. Había un momento, por eso cuando el joven rico se le acerca a Jesús y el Señor le dice, ven y sígueme, él le dice, permíteme que yo vaya en tierra a mis padres, porque él no quería perder lo que le correspondía, aunque él ya era rico, aún todavía quería triplicar o duplicar sus riquezas. Y él le dice, espérame que yo entierre a mis padres. Le estaba diciendo al Señor, espérame que mis papás ya no estén, que mueran, que porque ya están grandes o no sé en qué condición los miraba él, y entonces yo me voy a liberar de eso y yo voy a recibir lo que me corresponde, y entonces yo voy a pedir a seguir a Dios. Y así estamos los hijos de Dios. Unos le seguimos sin recursos, otros tienen los recursos pero no lo hacen, otros le sirven con recursos y otros le sirven sin recursos, pero esos somos nosotros. Dios tiene diferentes hijos y a fin de cuentas todos somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Todos somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre. Entonces dice la Escritura que indudablemente había uno de los hijos, a lo mejor no tuvo tantas necesidades porque se quedó en la casa del Padre, pero hubo uno que fue y no tuvo nada de éxito, hermanos, nada de éxito. ¿Qué sigue el hombre en este mundo? ¿Qué sigue? ¿Qué siguen los hombres de las redes sociales hoy en día? Quieren seguidores, quieren éxito, quieren monetizar, quieren ser famosos. La gente busca la fama, busca el éxito, y en ese camino de buscar el éxito y en ese camino de buscar la fama, allí mucha gente cuando lo logra, escucho que dice Michael Phelps, un medallista olímpico con cientos de medallas, que ganó todos los modos y ganó todas las concursos y todo lo que él se propuso en su vida, todo lo ganó. Y él dice, cuando todo lo gané, me di cuenta que mi corazón estaba vacío y que habían cosas en mi corazón que aún teniendo todos los premios no se podían llenar. Entonces, hermanos, esos somos nosotros. Somos hombres que cuando tenemos mucho dinero, ¿a poco nada más queremos ese mucho dinero? Queremos más dinero. Nosotros somos personas que cuando estamos saludables queremos mucha salud. Eso somos nosotros. Nosotros somos los que teniendo un auto que nos lleva y que nos trae, queremos otro mejor. Nosotros somos los que teniendo un techo donde vivir, pasamos por una casa bonita y decimos, pronto voy a tener una casa así. Eso somos nosotros, hermanos. Y Dios nos escucha, nuestro Padre nos escucha. ¿Y cómo se siente Dios? ¿Se acuerdan la frase cuando mamá nos decía, mamá, me compras pollo frito? Y mamá decía, mira, en la casa hay huevo. Sí, en la casa ya dejé los frijoles puestos. Ay, mamá, yo no quiero eso. Eso somos nosotros. Y entonces Dios no me dice, Dios dice, yo te voy a bendecir y te voy a dar las cosas que el dinero no puede comprar, como le decía a unos hermanos. Hoy que Dios le dé las cosas que el dinero no puede comprar. Entonces tenemos esas cosas, pero nosotros nos interesamos por las cosas que el dinero sí puede comprar. Y entonces el pródigo, uno de los jóvenes de ese papá que tenía 2 hijos, pidió y fue a hacer lo que el dinero que él creía que sí podía hacer. Y dice la Escritura, objetivamente, y dice la escritura dice literalmente, dice que juntó todo lo que tenía el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició, ni siquiera lo invirtió, desperdició todo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Aquí muchos predicadores, muchos pastores, muchas personas que han leído la Biblia y muchos hermanos he escuchado decir que, como la Escritura dice, que lo gastó perdidamente. Dicen que el muchacho se emborrachó, que el muchacho se drogó. En ese tiempo a lo mejor no habían las sustancias de hoy, pero a lo mejor compró hongos alucinógenos, qué sé yo, hermano. Entonces ahí la gente aprovecha de decirle al pobre pródigo todo cómo se perdió y cómo el mundo se lo llevó y cómo el diablo hace a la gente. Pero dice la Biblia que solamente lo malgastó y lo desperdició y vivió perdidamente. O sea, que como que él no tuvo la capacidad de ser un buen administrador. Entonces, hasta ahí, la Biblia no dice que tuvo 5 mujeres, no lo dice la Biblia, pero la Biblia dice que él sus recursos los agotó. Y no hay peor cosa que un hombre sin recursos, hermanos.
Es triste cuando no hay recursos, es triste cuando quieres hacer. Y allí los hombres sacan unos tipos de pactos que dicen, si tú me bendices, Señor, mira, si tú me bendices para el otro mes, yo me voy a agarrar a 50 tortas, yo me voy a agarrar refrescos, yo me voy a agarrar aguas, y yo voy a ir a un hospital, y yo voy a hacer de bendición, y yo voy a hacer despensas, y cuando tú me bendigas, porque eso es lo que nosotros decimos cuando estamos en crisis. Y aquí el muchacho fue y dijo, voy a hacer unos negociazos tremendos, pero no tuvo éxito, todo lo desperdició y todo lo malgastó. Entonces, no muchos días después, juntándolo todo, dice que se fue. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No hay una cosa que, como decimos coloquialmente, no hay una cosa que te llueva sobre mojado. Ya llovió y vuelve a llover, ¿verdad? Me llovió sobre mojado. Entonces, refiriéndose que haces una cosa mal y te sale otra mal. Es como cuando estás en el tiempo que todo te sale mal. Hay un tiempo en uno que todo le sale mal. Arreglas el carro y ya vas bien feliz en tu carro y llegas a la casa y no tienes gas, pero ya tienes el carro arreglado. Entonces dice, bueno, vamos por el gas para hacer unos huevos, para hacer unos huevitos así bien sabrosos y una salsita, y te vas, pones el gas, llegas, tiras tus huevos porque lo vas a batir y ya lo vas a hacer, y te dice la esposa, ¿qué crees, amor? No hay aceite y tampoco hay sal. Entonces ahora tienes el gas, tienes tus huevos, pero ¿cómo hacen los aceites? ¿Cómo hacen los huevos si no hay aceite? Entonces dice, bueno, agárrate de ahí. No, hombre, es que di el pago que íbamos a dar y tampoco no hay. Y entonces vas y pides fiado y tampoco te quieren dar fiado porque ya debes. Y entonces todo lo que haces, todo te sale mal. Es una temporada y muchas veces la pasamos. Y entonces fue este hijo pródigo, fue este joven y hizo un negocio y el negocio le salió mal. Y aparte de que el negocio le salió mal, en la provincia se vino una escasez. Eso somos nosotros, así es el mundo, hermanos. Así es la vida, y la vida a veces no ha cambiado para muchos. Esa es la vida, esa es la realidad. Yo, cuando nosotros repartimos despensas o cuando vamos a dar alimentación, yo les digo a los que estamos haciendo la despensa, miren, no se olviden de las cosas básicas. No se olviden de un tomate, de una cebolla, de un chile, porque eso es lo que comemos. Y a veces por eso estamos detenidos, hermanos. Entonces, y es triste cuando no hay ni lo básico. Es triste cuando nos sentimos desprotegidos. Es triste, y aparte de todas las cosas que a veces nos va mal, le oramos a Dios y como que sentimos que a pesar de todas las cosas, tampoco Dios nos escucha. Y el enemigo aprovecha y nos dice que en verdad Dios nos escucha. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, ¿a poco no a veces hemos deseado aunque sea una barrita? Aunque sea una barrita con... Usted nunca ha ido a un lugar donde no hay tiendas, donde no hay nada, y lo que sea que te comes está bien sabroso. Y en una ocasión yo quería llevar a mi sobrino y quería llevar a mi cuñado y a mi hermana allá a un rancho que vivían mis suegros, y ellos pastoreaban allá 20 kilómetros allá rumbo a las faldas de la sierra de aquí de, ¿cómo se llamaba? De San Carlos, por allá. Y ahí llevé a mi cuñado, a mi hermana y a mi sobrino chiquito, y mi sobrino tenía miedo porque estaba bien oscuro. Bueno, allá mi suegro nos recibió súper bien, pero ya como al otro día dice, ¿por qué será que el refresco aquí me sabe bien sabroso? Decía mi cuñado, porque ni tienda había, hermano, no había ni tienda, y lo que tomábamos estaba riquísimo. Entonces, hay un momento en la vida que aún las cosas básicas batallamos para adquirirlas, hermanos. Hay un momento en la vida que así nos pasa, y hay un momento que así pasa. Entonces, ¿por qué nos pasa ese sentimiento y por qué nos pasan este tipo de cosas a veces? Fíjese, hermano, que hay una cosa que yo noto en la escritura. Yo noto una cosa en la escritura bíblica, y no sé si ustedes lo están notando al igual que yo, pero hay un momento que uno tiene que hacer un alto en la vida.
Y dice que el hijo pródigo, entonces volviendo en sí. O sea que hay un momento que uno tiene que recapacitar. Y ahí es cuando yo le digo a las personas, ok, ya has sufrido, ya has llorado, estás pasando por dolor, estás pasando por escasez, pero querido, hay un momento donde tú tienes que decir, bueno, ahora sí yo me voy a poner en juicio con Dios, ahora sí yo voy a tomar una decisión y yo ya fui, yo ya intenté, yo ya vendí, yo ya di, yo ya sembré, yo ya hice, yo ya corrí, yo ya me apresuré, yo ya tomé malas decisiones. Hay un momento en que tenemos que volver en sí y recapacitar. No hay nada, dice, hay una frase que dice, un día toqué fondo, pero en el fondo estaba Dios esperándome. Entonces hay un momento en la vida que sí tocamos fondo, pero en ese fondo ahí está el Señor, porque Cristo es la roca. Podemos ir al fondo, podemos ir al fondo, podemos ir al fondo, pero el día que toques el fondo, que esa roca, que ese fondo, que ese firme que toque sea Cristo la roca. Que cuando tocamos el fondo es porque ya nos paramos en Cristo. Y no importa qué tan hondo estemos, no nos vamos a ahogar si estamos en la roca que es Cristo. Y hubo un momento, hermanos, y hay momentos de la vida y hay circunstancias de la vida que nosotros tenemos que aceptar. Uno de los primeros pasos en rehabilitación, hermanos, es aceptar que sí tengo un problema, que sí tengo problema con sustancias ilícitas, que sí tengo problemas con el alcohol, para que empiece la rehabilitación. Una de las cosas yo pienso para que seas bendecido por Dios es que le digas al Señor con todo tu corazón y aún con lágrimas en tus ojos, te necesito, Señor, más que nunca en esta vida. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Y ahí es donde tenemos que llegar y pensar y recapacitar. Te necesito, Señor, para que mi plan, te necesito, Señor, para que mi familia se dé, te necesito, Señor, para que yo tenga vida en mí. Te necesito, Señor, para que yo me levante. Te necesito, Señor, para que usted me abra las puertas. Te necesito en un milagro, te necesito en mi salud, te necesito en mi casa, en mi cuerpo, en mi trabajo. Te necesito, Señor. Y el hijo pródigo volvió en sí. Y ahí se dio cuenta que en la casa de su padre habían cosas. En la casa del padre hay cosas que en el mundo, hermanos, y en nuestras malas decisiones y en ningún lugar vamos a encontrar. Solamente en la casa del padre. Y dijo, cuánta comida hay en la casa de mi padre. Si hay algo que Dios nos ha permitido experimentar a nosotros, hermanos, es que nosotros comemos lo que queremos y no lo que hay. Porque Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Usted hoy comió carnitas. ¿Sí? Porque comió a como Dios lo bendijo. Usted hoy comió mariscos. ¿Entiende, hermanos? ¿Entiendes? Es una bendición para nosotros. Tenemos la capacidad y la bendición de decir qué vamos a comer hoy. Y no porque no hay. Y decimos, no. Gorditas no. No. Tortillas de harina no. No, barbacoa no. Estoy cansado de barbacoa. Entonces, esa es una bendición. Entonces dice que el hijo dijo, cuando dice, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Y el 17 dice, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces en la casa del Padre hay pan, hermanos. En la casa del Padre hay pan. Cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, Dios les enviaba maná, pan del cielo. Él es el pan del cielo. Él es la casa de pan. Él es nuestro Belén, hermanos. Él es la casa de pan que nosotros necesitamos. Y si lo tienes a Él, y si estás en la casa del Padre, y si todavía no has llegado a la casa del Padre, y si te has perdido de la casa del Padre, es el momento de pensar y reflexionar que en la casa del Padre, allí hay pan. Y el pan es la palabra de Dios, hermanos. En la casa del Padre hay una fuente inagotable de vida que es su palabra, y esa nos fortalece, nos ayuda a caminar, a avanzar, a crecer, hermanos. Hay pan en la casa del Padre. Él, por supuesto que Él, parte del decir que necesitamos a Dios, Él se humilla. Él hace un plan para llegar otra vez a la casa de su Padre.
Él dice, me voy a humillar tanto que su arrepentimiento de él, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno de ser llamado. Yo respeto, hermano, los ministerios. Yo respeto los ministerios, yo respeto a los pastores, yo respeto a los maestros, yo respeto a los evangelistas. Pero a mí, hermano, no me gusta que digan, ahí viene el profeta. Y en internet hay tantos videos de gente que le ponen una alfombra roja, otros que los cargan arriba. Hermanos, son solo simples hombres. Nosotros somos mendigos que le enseñamos a otros mendigos dónde está la comida, dónde está el pan, y es en Cristo Jesús. Solo somos hombres, hermanos. Nosotros estamos crucificados en la cruz juntamente con Cristo. La diferencia de nosotros es que Él es el Padre, pero Él también está crucificado con nosotros. Nosotros también estamos crucificados con Él. No hay hombres grandes delante de Dios que tengamos que honrar y hacerle reverencia. Les tenemos respeto. Solamente le damos nuestra reverencia a Dios. Pero el pródigo se da cuenta que él es un simple hombre. Que él es un simple hombre que necesita a Dios, que necesita estar en la casa de su padre porque allí no tendrá necesidad de pan. Eso somos nosotros, hermanos. Tenemos que reconocer que necesitamos a Dios en todos los aspectos y áreas de nuestra vida. Dice, y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue conmovido a misericordia. Hay otra cosa que está en la casa del Padre y es la misericordia. Dice Lamentaciones 3. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Cada día, cada mañana sus misericordias son nuevas, hermanos. Nosotros no estamos en la ley ni bajo el dominio de la ley. La ley fue quebrada por Cristo. Los hombres en el Antiguo Testamento morían porque es uno de los atributos de Dios. Hubieron unos hermanos que no hicieron la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento y la Escritura dice enfáticamente y tajantemente, y Dios lo mató porque no hizo lo bueno delante de Dios, hizo lo malo. Pero Dios hoy tiene misericordia de nosotros. Dios es el mismo, Dios no cambia, pero tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, y Él aboga por nosotros. Hermanos, nos quejamos tanto de la gente, nos quejamos cuando se nos atraviesan, nos quejamos cuando nos echan el carro encima, nos quejamos en una injusticia, nos quejamos cuando no nos ponen, cuando nos dan los tacos con todo y yo los pedí sin queso y sin aguacate, porque aquí le echan aguacate. ¿Verdad? Sí, hermanos. Y si Dios también se quejara de nosotros, y si Dios se quejara porque no oramos, porque no bendecimos, porque no amamos, y si Dios nos hiciera una lista diaria de todas las cosas que nosotros fallamos, pero el Señor no la hace. El Señor en su casa para nosotros tiene misericordia. Cuando fui al seminario bíblico me enseñaron que misericordia es del griego y quiere decir miseri y cardia. La miseri es un dolor, es lo miserable del hombre. La miseria es un dolor por la que pasan los hombres, una miseria lo que vivimos a veces en este mundo. Y cardia quiere decir corazón, de algo cardíaco, hermanos. La misericordia es un sentimiento que surge del corazón de Dios hacia los hombres. Sabe que no valemos, sabe que no somos nada, pero Él tiene sentimiento por nosotros y Él nos ama. En la casa del Padre, Dios tiene misericordia, aunque usted se porta mal. Aunque yo me porto mal. Ay, no debo decir usted, aunque yo me porto mal. Aunque yo me porto mal, aunque yo no oro, aunque no leo la Biblia, aunque no le busco, aunque no ayuno, aunque no doy, aunque a veces digo, a ti te amo, a ti solamente te amo en Cristo. Porque no podemos amar a todos, es difícil sobrellevarnos los unos a los otros. En el matrimonio ni les cuento, hermanos. También nos peleamos, para los que están solteros, para que sepan. Pero Dios tiene misericordia de mi matrimonio. Pero el Señor está en medio de nosotros. Él es el abogado que se para en medio de nosotros y nos calma y nos tranquiliza.
Entonces cuando el padre le vio, dice, corrió. Hermanos, no hay otro Dios como nuestro Dios que va al alcance por nosotros. La salvación, la misericordia de Dios, hermanos. ¿Saben lo que es la cultura de un judío con sus túnicas? Sus túnicas hasta acá, hasta los pies, sus sandalias. Y ellos no enseñaban sus rodillas, menos sus chamorros, menos sus rodillas. No, porque esa era una falta tal vez moral, hermanos, para ellos. Pero el hombre corrió. ¿Cómo corres con una túnica? No puedes correr, te la tienes que levantar. Y el Padre hizo eso por nosotros. El Padre pasa vergüenza y no importa lo que digan los vecinos, no importa lo que diga la sociedad, no importa lo que digan porque lo vieran, porque Lucas lo registra. Lucas registra cada detalle. Me gusta predicar de todos los evangelios más Lucas porque él era doctor, él examinaba, él sabía, él conocía. Y dice, y entonces cuando el padre lo vio, corrió. Obviamente se levantó la túnica, se le vieron las rodillas y dijo, ahí viene mi hijo. Él estaba perdido. Dios sale al alcance por nosotros. Aunque nosotros no queramos, su misericordia de Dios nunca la vamos a entender porque su amor es incomprensible. De tal manera Dios nos amó que dio a su hijo. No lo podemos entender. Su amor no lo podemos comprender y salió corriendo y le recibió, lo abrazó y lo besó. Por eso yo le digo, hermano, el día que no pueda venir, el día que no se pueda reunir, el día que no pueda hacer algo para Dios, no pasa nada. Hable con Dios. Porque Dios no le pega a nadie. Dios te abraza, te besa y te dice, hijo, yo tengo misericordia de ti. Pero lo que hacemos lo hacemos por amor a Él. Porque Él nos ama. Y fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo. Y traigan el becerro gordo. Yo creo que la bendición de Dios, aunque nosotros no lo merezcamos, es grande y es gorda. El Señor en bastantes episodios y en cuanto al sacrificio en los templos,